Vamos a continuar aprendiendo sobre el sistema de rutas de Laravel. En este caso podemos ver lo siguiente. Podemos en este punto retornar, como vimos en clases pasadas, directamente una vista. Esto por supuesto es válido. Básicamente cambiamos get por view y le decimos de una manera corta, utiliza esta ruta de manera get que hace referencia a una vista. Si revisamos nuestro listado de rutas, tenemos por supuesto la misma configuración. Es una ruta get, utiliza el middleware web, pero en este caso cambia en vez de función anónima a esta otra acción. Esto hace referencia a que el resultado de acceder a esa ruta va a ser una vista. Podemos en este punto quitar acerca de enter y fíjate que esto sigue funcionando. Lo mismo podemos hacer acá. Hacemos algo un poco más corto. Sabemos que el resultado es el mismo, pero tenemos en nuestro archivo menos líneas de código. Además, podemos leer con mayor claridad que es una ruta que retorna una vista. Esto, por supuesto, hace que siga funcionando de manera correcta. Podemos, por supuesto, ir a nuestras vistas y crear diferentes enlaces. En este caso, quiero ir a acerca de. Puedo colocar en el texto sobre Rimorsoft. Vamos a actualizar acá. Y en este punto, fíjate lo que sucede. Vamos a inspeccionar elementos. Podemos colocar esto aquí debajo y fíjate, dice que vamos a ir a la ruta acerca de. Hago clic allí y fíjate que funciona. Otra cosa interesante que quiero que veas es que no se está procesando, por supuesto, la expresión de Blay. Lógicamente tenemos que agregar aquí la palabra Blay para que se utilice este motor de plantillas. Vamos a actualizar y fíjate lo que aquí sucede. Ahora sí aparece, digamos, la expresión procesada. En la lección anterior, por supuesto, quitamos esa extensión, esa parte de la extensión, para que veas que funciona correctamente nuestro sistema, solo que en ese punto no estamos utilizando el motor de plantillas Flay. Y básicamente con esto entendemos bastante bien diferentes cosas del sistema. Vamos a Rimorsoft, en este caso a la vista de acerca de Rimorsoft. Y por ejemplo quiero colocar una ruta al home. Salvamos, aquí actualizamos, fíjate cómo se construye la ruta. Vamos a home y podemos ir a Rimorsoft. Otra cosa interesante, por supuesto, es que podemos dar nombre a nuestras rutas. Por ejemplo, utilizamos el método name y vamos a escribir about. Nos vamos a web y, por ejemplo, le damos un nombre. Y en este punto quiero que esta ruta se llame home. Esto, por supuesto, lo hemos hecho en muchas clases acá en el canal. Pero veamos en detalle cada cosa. Digamos, repasemos el porqué de cada uno de estos métodos para aprender un poco más. Vamos a About y en este punto colocamos las llaves para que sea procesado por Blay y utilizo, por ejemplo, este helper de route. Aquí básicamente necesitamos colocar el nombre de esa ruta. Por supuesto, vamos a index y en este punto quiero, por supuesto, que se genere mi ruta a partir del nombre. En este caso el nombre es about. Aquí vamos a actualizar y fíjate, tenemos la construcción completa. Y esto por supuesto funciona mucho mejor porque básicamente se crea de una manera dinámica rutas absolutas y esto ayuda a que no tengamos errores. Vamos a Rimorsoft, vamos al home. Y es muy interesante trabajar de esta manera porque, por ejemplo, imagínate que el cliente me diga que ya no quiere, digamos, que esta página se llame acerca de. En vez de estar editando cada archivo de la vista, simplemente me voy a mi archivo de rutas y, por ejemplo, escribo nuevo acerca de. Estoy modificando lo que vamos a visualizar, no el nombre. Es por ello que este sistema va a seguir funcionando de una manera correcta.
Aquí actualizamos y fíjate, la ruta se construye de manera correcta. Esto es lo más interesante porque este mismo enlace puede vivir en 100 lugares diferentes de mi proyecto. Y para que esto se actualice, yo coloqué directamente con la expresión Blade que se construya esta ruta. Cambié básicamente lo que vamos a visualizar en la barra de direcciones. Y como estamos haciendo referencia al nombre, no tenemos que hacer ninguna modificación adicional y por supuesto mis enlaces siguen funcionando. Otra cosa interesante que es sencilla, sin embargo te quiero mostrar, es el tema de la redirección. Vamos a trabajar en este único archivo para que se entienda mejor. Por ejemplo, puedo utilizar este método. El método de redirección. Método que utilizamos mucho cuando estamos trabajando en el controlador. Es decir, salvamos en la base de datos y queremos que se redirija a otra ruta. Eso por supuesto lo hemos hecho muchas veces acá en el canal. Ahora fíjate, quiero que la redirección exista de la siguiente forma. Si las personas entran a antes, quiero que por supuesto esto vaya a después. Básicamente aquí lo que va a suceder es una redirección. Si llegas acá, ve a después. Este tipo de cosas lo he tenido que hacer cuando tengo un curso que, por ejemplo, he creado una nueva versión. Si la persona, por ejemplo, entra al curso de TDD, quiero que se redirija, digamos, al curso de TDD en Laravel. Esto es un ejemplo muy común. De hecho, este tipo de funciones se hacen con mucha frecuencia dentro de diferentes proyectos. Vamos a probar. Esto lo podemos cerrar y fíjate, voy a ir, en este caso, a antes. Presiono Enter. En este caso dice 404, pero lo que sucede es que existe una redirección. Ha ido, por supuesto, a después. Para que esto funcione, digamos, correctamente, vamos a escribir aquí route get para que no exista confusión. Y puedo especificar, por supuesto, el contenido de después. Vamos a retornar aquí un texto. Hola. Vamos a colocar después. Regresamos acá, actualizamos y ya existe, por supuesto, información acá. Vamos de nuevo. Escribo antes y nunca vamos a llegar a antes. Siempre vamos a después porque esa fue la configuración que utilicé acá en la redirección. Como te había mencionado, esto es algo que yo utilizo por supuesto en Rimorsoft y en diferentes proyectos. Yo tenía por supuesto un curso que se llamaba TDD. Luego ese libro evolucionó y se convirtió en TDD en Laravel. Esta configuración yo la hice porque las personas podrían encontrarse por allí un enlace antiguo que haga referencia al sitio TDD. Sin embargo, yo no quiero que les aparezca un 404. Yo quiero que les aparezca la información de TDD en Laravel. Para este tipo de casos, esta configuración funciona. Y aquí colocamos, digamos, libro TDD en Laravel. Vamos acá y probamos. ¿Qué pasa si el alumno entra, por supuesto, a TDD, que es el curso anterior? Bueno, en este caso el sistema redirecciona a TDD en Laravel. En este punto ha existido una redirección status 302. Eso quiere decir que se ha movido temporalmente el contenido de aquí a acá. Pero en este caso, digamos, hablando de mi propio ejemplo de que yo creo un nuevo curso con un nuevo nombre, etc., estamos hablando de una redirección permanente, es decir, nunca voy a volver a ejecutar o a crear esta ruta dentro de mi proyecto. En este caso yo tengo que colocar el status 301. Esto significa, por supuesto, que estoy creando un movimiento permanente. Entonces, 302 es por defecto, movido temporalmente, y 301 hace referencia a movido de forma permanente. En este caso, el comentario que te hago es que para especificar el código o el estatus HTTP utilizamos un tercer parámetro. Y otra manera de utilizar esto, si no queremos especificar el parámetro, es, por ejemplo, escribir lo siguiente.
En vez de colocar redirección, escribo el método de redirección permanente. Y básicamente se escribe de la siguiente forma. Redirección permanente. En este caso no hace falta especificar el tercer parámetro porque se asume utilizando este método. Esto por supuesto nos ayuda a entender mucho mejor lo que escribamos acá en el sistema de rutas. Y de nuevo, si voy por ejemplo a la ruta anterior de TDD, presiono Enter, fíjate que funciona la redirección correctamente. Vimos entonces en esta clase un poco más de este gran mundo llamado rutas dentro de Laravel. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien, nos vemos en el siguiente video.